Muy buenas noches, queridos hermanos, la paz del Señor esté con ustedes. Bueno, ahora estamos viendo Apocalipsis 1.1 en esta segunda parte, que voy a profundizar un poco más en el griego, sí, y para posteriormente también analizarlo desde un punto de vista de la hermenéutica, de la teología, ¿no? Entonces, bueno, lo haré más adelante también. Sin embargo, Apocalipsis, como ya lo hemos ido detallando y hablando primeramente en líneas generales, bueno, es quitarse el velo, eh, la revelación revelada, que ustedes lo van a poder ya más ver en el anterior video. Sin embargo, haciendo un análisis más profundo, eh, el apóstol Juan empieza con la palabra apocalipsis, que es un caso nominativo femenino singular del sustantivo, de igual forma que significa revelación, literalmente desvelar algo. Es un compuesto por la preposición de ablativo de apo en el griego, que es de, desde, y del verbo calupto, cubrir, ¿no? Estaríamos diciendo que es la revelación de Jesucristo, dos nombres propios de nuestro Señor, en genitivo masculino singular Jesús, Cristo, Jesucristo, ¿no? Eso es muy importante también. También hay otra palabra que se usa, es edoken, que es tercera persona singular del aoristo primero de indicativo en voz activa del verbo didomi, dar, entregar, conceder. Aquí como dio, seguido de auto, de autos, caso dativo masculino singular del pronombre personal autos, ¿no? Esto es muy importante también. Aquí como les sigue también luego hay un artículo determinado masculino singular él. Bueno, esto es muy importante. Theos, que es un título, ¿no? Que habla de Dios, referido justamente al Padre. Que, bueno, que es un caso nominativo masculino singular del sustantivo que denota Dios. Bueno, además eh, hay otra palabra que es siervo, dolos, siervos, ¿no? Que está en caso dativo masculino plural del sustantivo doulos. Bueno, que es siervo, ¿no? Además, habíamos visto otras palabras también, como didomi. Bueno, de alguna otra forma sería hasta ahí el análisis para hacerlo también no muy complicado. Eso también muy importante, ¿no? Haciendo el análisis lingüístico de la palabra del Señor, porque sabemos que la mejor interpretación es la interpretación literal de la palabra del Señor. Porque cuando la Biblia o el Apocalipsis en este caso te habla de simbolismo, lo literal te va a llevar a lo simbólico. Y sabemos que el Apocalipsis es un libro muy simbólico, que además es muy importante leerlo en oración y en ayuno, así como dice Apocalipsis 1.10, que estaba, eh, eh, Juan estaba en el día del Señor, ¿no? Estaba ayunando también, estaba con la presencia. Para entender el Apocalipsis, más allá de una interpretación teológica, que es muy importante, por supuesto, es importante también entrar en ayuno y oración. Hay otra palabra, por ejemplo, que aquí dice ágelos, que se refiere al ángel, ¿no? Seguido de auto, caso genitivo, masculino singular del pronombre personal que equivale también de él, dolos. Bueno, en el caso de ángel, ángelos, literalmente el ángel, seguido de auto. Bueno, ángel también se usa para hablar de los mensajeros. En este caso, por ejemplo, cuando se hablaba de Juan el Bautista, el mensajero que enviará, que mandó nuestro amado Maestro para preparar el camino de nuestro amado Señor Jesucristo,
se usa la palabra también ángelos, ¿no? Entonces, eso es muy, pero muy importante entender, queridos hermanos, que cuando se habla en el griego, sobre todo, de ángelos, no solamente es a los ángeles, también puede ser a un siervo, ¿no? Y aquí he puesto también un muy importante porque se habla de revelación para evitar que exista ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual es la causa del pecado, la rebelión ante Yahweh, ¿no? Eso es muy, pero muy importante. Bueno, puedo decir que Juan comienza su escrito estableciendo la categoría de la revelación, ¿no? Eso es muy importante también. La revelación, el término griego, en ese sentido, tiene que hablar de descubrir, de quitar el velo, ¿no? Y eso es muy importante también para hablar en este sentido. Este sustantivo, porque es un sustantivo, aparece también en otros lugares del Nuevo Testamento para referirse a la manifestación de las verdades sobrenaturales. En algún caso como una luz que permite la visión espiritual de los gentiles en la manifestación del verbo del Dios encarnado. Lucas 2:32. Es muy importante señalar que este comentario que estoy leyendo lo vas a encontrar en el libro de Samuel Pérez Millos, comentario exegético del griego al Nuevo Testamento, que les aconsejo que lo adquieran. Es muy buen autor Samuel Pérez Millos, ¿no? Y hace este comentario. Dice él, esta palabra apocalipsis es un sustantivo que aparece en otros lugares del Nuevo Testamento para referirse a la manifestación de las verdades sobrenaturales, en algún caso como una luz que permite la visión espiritual de los gentiles en la manifestación del verbo del Dios encarnado, Lucas 2:32. Esto se está refiriendo exactamente a la manifestación del Evangelio, que es el arrepentimiento y la salvación del alma. No, eso es muy importante. Es muy importante plantear que el pastor debe predicar la salvación del alma, porque es el mensaje. Por ejemplo, en Juan 1:1, cuando habla del mensaje, también se refiere al logos. El logos es también el mensaje. Es el mensaje que estaba antes del principio de la creación de todo el cosmos. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque el mensaje era que Jesucristo iba a morir para salvar al mundo entero y al universo entero del pecado, ¿no? Entonces no se debería cambiar el mensaje. Por eso Gálatas 1:8 justamente nos dice también Pablo que no se puede anunciar otro evangelio. Sin embargo, cuando aquí también se habla de Apocalipsis, volviendo a la temática, se habla de unas manifestaciones sobrenaturales. O también la expresión de la verdad que se conoce por la revelación directa de Dios mismo. Una revelación directa de Dios mismo, Romanos 16:25. ¿No? Entonces muchas profecías he empezado yo por ejemplo, me pidieron que hable de diferentes profecías que iba a pasar en Bolivia, y bueno, creo que es importante contextualizar que hay revelaciones directas que da Dios mismo, revelaciones directas. Lo vuelvo a leer. O la expresión de la verdad que se conoce por revelación directa de Dios mismo. Romanos 16:25. ¿No? Y esto es un tema que hay que estudiar, que es necesario para que no se caiga en otras expresiones o en otras cosas, como lo he ido viendo también en el WhatsApp, ¿no? Bueno, que también estoy dispuesto al debate, como siempre, ¿no? Pero, volviendo al tema, dice, es la expresión de la verdad que se conoce por la revelación directa de Dios mismo, Romanos 16:25, incluso la capacidad que solo Dios puede comunicar para conocerle a Él, Efesios 1:17. Entonces son diferentes clases de revelación y de profecía, ¿no? Que es importante, creo yo, que se estudie sobre todo en las universidades para formación de pastores, las diferentes formas de profecía. Lamentablemente, mucho se habla de una escuela teológica
que tampoco está mal, ¿no? Pero, por ejemplo, de John MacArthur se habla demasiado y lo que dice John MacArthur tiene que tener la misma igualdad de lo que dice la palabra del Señor y eso no está bien, ¿no? Y de ahí ya salen diferentes interpretaciones bíblicas. Bueno, esta sería la segunda parte de este video. Dios los bendiga y la paz del Señor esté con ustedes.